¿Te gustaría descubrir aquellas recetas de 10 minutos que solo las amas de casa de los años 50 conocían? Eran platos rápidos que convertían lo que había en la despensa en cenas listas en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cuántos de esos ingeniosos secretos se han perdido en nuestras cocinas modernas? Las tostadas de jamón con piña combinaban la dulzura vibrante de la piña en conserva con el toque salado y ahumado del jamón, dando lugar a un plato que parecía elegante, perfecto para invitados inesperados y que solo requería unos minutos bajo el gratinador. En aquella época, cualquier receta que pudiera hacerse en 10 minutos y aún así luciera especial en la mesa, era un tesoro para reuniones improvisadas tras la iglesia o para picar durante las tardes de juegos de cartas. Las rodajas de piña salían directamente de la alacena, mientras que el jamón solía ser el que sobraba del asado del fin de semana, lo que hacía la receta práctica y económica. Una simple base de pan blanco, dorada y crujiente, aportaba cuerpo, y una ligera capa de mostaza equilibraba el dulzor de la fruta. Bastaban unos minutos de gratinado para que la cocina se llenara de un aroma dulce y salado que evocaba viajes tropicales con los que muchas mujeres solo podían soñar. Los niños adoraban el contraste de fruta caliente con carne salada, y los adultos disfrutaban de la facilidad con la que un día cualquiera se convertía en un momento especial. El parfait de gelatina batida con frutas ofrecía un postre lleno de color que se sentía festivo incluso en una cena corriente. Todo gracias a la magia de la gelatina instantánea. Se disolvía el sobre en agua caliente, se enfriaba apenas hasta espesar y luego se batía con leche evaporada, creando una base espumosa y ligera. Se servía en capas con cóctel de frutas en conserva o rodajas de plátano dentro de vasos transparentes, de modo que los colores quedaran a la vista como en un escaparate. El resultado parecía sacado de un restaurante elegante, pero podía prepararse entre la cena y la llegada de los invitados para tomar café o jugar a las cartas. A los niños les fascinaba ver cómo las capas temblaban y brillaban, mientras que los adultos apreciaban su textura ligera, que se deshacía en la boca sin ser empalagosa. Como solo necesitaba un breve enfriado, era ideal para esos momentos en que el postre se olvidaba hasta el último minuto. El tomate gratinado con queso se convirtió en un clásico de entresemana porque transformaba simples tomates de huerta en un plato caliente y reconfortante, en menos de 10 minutos. Bastaba con cortar rodajas gruesas, colocarlas sobre pan o galletas saladas resistentes, sazonarlas con sal y pimienta y cubrirlas con lonchas generosas de queso fundente. Unos minutos al gratinador bastaban para que el queso se derritiera formando una capa burbujeante que se fundía con la jugosidad del tomate. Era barato, rápido y siempre quedaba delicioso. Los niños lo encontraban como merienda al volver de la escuela, mientras que los adultos lo servían acompañado de sopa ligera para una cena improvisada. Los canapés de sardina con apio daban a las amas de casa de los 50 un aperitivo con aire sofisticado en tiempo récord. Bastaba triturar sardinas de lata con apio picado fino y unas gotas de limón, obteniendo una mezcla cremosa y fresca, que se untaba sobre pan de centeno o trigo. Era un bocado con proteína y un sabor marino que sorprendía por su simplicidad. Como se hacía en lo que tardaba en hervir el café, era la salvación de muchas anfitrionas. El contraste entre la suavidad del pescado y el crujido del apio hacía que cada bocado resultara interesante y elegante, al tiempo que reflejaba el gusto creciente por sabores internacionales, sin perder la practicidad y la economía tan valoradas en la época. Los vasitos de pudín de caramelo frigo alegraban a toda la familia con un postre cremoso que se preparaba en minutos y se enfriaba en la nevera hasta el final de la comida. El pudín instantáneo, una novedad de los años 50, solo requería leche y unas varillas para convertirse en una crema suave. Se vertían vasitos de papel o cristal y a veces se coronaba con nata montada o galletas trituradas. Podía hacerse con antelación o justo antes de servir, lo que daba una flexibilidad ideal para las cenas ocupadas. Su sabor a toffee resultaba indulgente y familiar y conquistaba tanto a niños como a adultos. Los rollitos de pan con fiambre y pepinillo transformaban un sencillo pan de molde en un alegre aperitivo de fiesta. El fiambre picado se mezclaba con pepinillos dulces y un poco de mayonesa, se extendía sobre rebanadas de pan blando y se enrollaba en espirales que luego se cortaban en bocados vistosos. No necesitaban horno ni fogones, lo que los hacía perfectos para reuniones de verano o visitas inesperadas. Eran económicos, fáciles de preparar y siempre bien recibidos. Las rocas dulces de cornflakes mostraban cómo incluso los cereales del desayuno podían convertirse en golosinas en cuestión de minutos. Se derretía jaribe de maíz con mantequilla de cacahuete y luego se mezclaba con copos de maíz, formando pequeñas montañitas que se dejaban enfriar sobre papel encerado. El resultado eran bocados crujientes y pegajosos,
favoritos en fiestas escolares, reuniones de iglesia o tardes de lluvia con niños en la cocina. Una receta casi infalible que llenaba la casa de un aroma irresistible en cuestión de minutos. Los tomates rellenos de ensaladilla de huevo aportaban frescura de huerta y una presentación vistosa sin esfuerzo. Los huevos duros picados se mezclaban con mayonesa, mostaza y un poco de sal y se colocaban dentro de tomates vaciados que actuaban como pequeños cuencos comestibles. Eran baratos, fáciles y refrescantes, perfectos para las cenas de verano. El batido de plátano con mantequilla de cacahuete ofrecía un capricho helado que además daba energía en días ocupados. Bastaba con batir plátanos maduros con leche, mantequilla de cacahuete y un toque de malta en polvo para obtener una bebida espesa y cremosa. Era rápido, nutritivo y muy popular entre niños y adultos. Los bocadillos de filete rápido daban a las familias de los 50 una comida contundente, lista en menos de 10 minutos. Eran finos cortes de carne que se doraban en la sartén con sal y pimienta y se servían en panecillos untados con mantequilla que absorbían los jugos. Rápidos, sabrosos y económicos, se convirtieron en un clásico de las cenas de diario. Las barquitas de apio rellenas de queso pimiento, un aperitivo sencillo pero lleno de color. El queso rallado se mezclaba con pimientos y mayonesa hasta obtener una pasta cremosa que se untaba en ramas de apio cortada en trozos. El contraste de texturas y colores las convertía en un pequeño festín visual y gustativo, perfecto para reuniones improvisadas. Como todos los ingredientes podían guardarse en la nevera o en la despensa, este plato se convirtió en un recurso infalible para esas tardes en que llegaban invitados sin aviso. Los niños disfrutaban del crujido y el sabor suave, mientras que los adultos apreciaban ese toque nostálgico que recordaba los almuerzos sureños. Esta receta rápida reflejaba la fascinación de los años 50 por las presentaciones coloridas y la preparación sencilla, transformando en minutos unos pocos productos básicos en un bocado listo para la fiesta sin necesidad de encender el horno. Los pastelitos de maíz en sartén demostraban cómo un clásico del sur podía adaptarse en cuestión de minutos para saciar el antojo de algo dulce sin pasar por el horno. Bastaba mezclar harina de maíz, un poco de azúcar, levadura, leche y un huevo para formar una masa ligera que se vertían en moldes engrasados colocados directamente sobre una sartén caliente. En pocos minutos se inflaban, doraban por los bordes y desprendían un aroma cálido y a nuez. Recién hechos acompañados con mantequilla o un hilo de miel, servían igual de bien para el desayuno, la merienda o un postre express tras la cena. Además, como eran fáciles de transportar, se convertían en parte de las loncheras de los niños o en un añadido rápido a la cesta de picnic. Una sola sartén, ingredientes básicos y casi nada que limpiar. Una combinación que toda ama de casa agradecía. Las manzanas salteadas con sirope de arce ofrecían un acompañamiento cálido y fragante que alegraba cualquier mañana sin mantener a la cocinera pegada a la estufa. Las rodajas gruesas de manzana ácida se doraban en mantequilla hasta caramelizarse ligeramente y luego se bañaban con sirope de arce y un toque de limón. El resultado era una fruta tierna, brillante y perfumada, perfecta para servir junto a tortillas, gofres o huevos revueltos. Los niños las adoraban sobre avena caliente y los adultos las disfrutaban como topping de pan tostado o incluso como postre ligero. Una receta rápida, sencilla y hogareña que reflejaba ese entusiasmo de los años 50 por la comida casera práctica pero llena de sabor. Las hamburguesitas de salmón en lata transformaban un producto básico de despensa en un plato dorado y crujiente que podía llegar a la mesa en minutos. El salmón escurrido se mezclaba con pan rallado, huevo batido y un poco de cebolla o perejil. Se formaban pequeñas tortitas y se freían hasta quedar doradas por fuera y jugosas por dentro. Con un chorrito de limón o una cucharada de salsa tártara casera, aportaban un sabor marino delicioso sin el coste del pescado fresco. Nutritivas, económicas y rápidas. La combinación perfecta para familias con presupuestos ajustados. Muchos niños recordaban el crujido y el interior tierno, como un sabor de infancia que nunca olvidaban. Los pinchos de queso con aceitunas añadían un aire glamuroso de cóctel a cualquier reunión, por más casual que fuera. Dados de queso cheddar o americano se ensartaban en palillos con aceitunas firmes, a veces decoradas con un trocito de pimiento rojo. El contraste del queso cremoso con la salinidad de la aceituna resultaba elegante y sabroso a pesar del mínimo esfuerzo.
colocados en círculos concéntricos sobre bandejas brillantes, impresionaban a los invitados en cuestión de minutos. Prácticos, vistosos y siempre a mano, eran la prueba de que elegancia y rapidez podían convivir en un mismo plato. La sopa rápida de apio en crema ofrecía un cuenco reconfortante sin apenas trabajo, perfecta para un almuerzo ligero o una cena improvisada. Bastaba con diluir una lata de crema de apio condensada con la misma cantidad de leche y calentar suavemente hasta que quedara lisa y humeante. Un toque de mantequilla y pimienta blanca bastaba para darle cuerpo sin alargar la preparación. Servida con galletas saladas o una tostada, era una opción cálida y práctica que sacaba de apuros en noches frías o cuando la despensa estaba casi vacía. Las tostadas de rábano con mantequilla sorprendían por su sencillez refinada. Pan recién tostado, untado generosamente con mantequilla blanda, cubierto con rodajas de rábano finísimas en círculos superpuestos. Un poco de sal realzaba su sabor picante y fresco, logrando un bocado crujiente, ligero y elegante. Eran económicas, fáciles de preparar y muy vistosas, sobre todo cuando los rábanos venían directamente de los huertos caseros. Con una taza de té o un cuenco de sopa, se transformaban en un recordatorio de que los ingredientes más humildes podían convertirse en un placer memorable. El revuelto de salchichas con patata y pepinillo en sartén era un plato contundente que solo necesitaba un puñado de ingredientes corrientes. Trozos de perrito caliente se salteaban junto con cubitos de patata hasta dorarse, y al final se añadía un poco de relish de pepinillo dulce, que daba color y un contraste ácido. Era económico, rápido y perfecto para cenas tras un día largo. Los niños disfrutaban del sabor familiar de las salchichas y los padres agradecían la facilidad de limpieza y el resultado reconfortante. Las copitas de tapioca rápida con vainilla encarnaban la magia de los productos instantáneos de la época, un postre elegante en cuestión de minutos. Las perlas de tapioca hervían suavemente en leche azucarada hasta volverse transparentes y espesas. Luego se añadía yema de huevo para enriquecer y un toque de vainilla para perfumar. Tras un breve enfriado en la nevera, quedaban listas para servirse, con esa textura divertida que fascinaba a los niños y la suavidad cremosa que encantaba a los adultos. La ensalada de naranja con malvaviscos era la reina de las comidas comunitarias y las cenas de domingo. Segmentos de mandarina en conserva se mezclaban con mini malvaviscos, coco rallado y nata montada, formando una nube ligera y festiva. Bastaba un rato de frío para que se asentara, y lo que salía a la mesa era un plato alegre, colorido y refrescante que sabía a verano incluso en los meses fríos. Los wafres rellenos de bacon y queso, una fusión entre la novedad de los wafres congelados y la irresistible combinación de tocino crujiente con queso fundido. Un desayuno o almuerzo fusionado, bonito, abundante y listo en minutos, perfecto para las cocinas modernas de mediados del siglo XX. Los wafres prehechos se tostaban rápidamente hasta quedar dorados y luego se rellenaban con tiras de tocino recién cocinado y rodajas de queso cheddar suave. Todo se prensaba como un sándwich y un breve regreso a la plancha de wafres fundía las capas en un paquete tibio y cremoso que podía comerse con la mano. Las amas de casa adoraban cómo esta receta transformaba ingredientes comunes del desayuno en una comida lo bastante sustanciosa para el almuerzo y todo con una limpieza mínima. Los niños, por su parte, se emocionaban con la idea de comer wafres fuera del horario habitual y con el queso que se estiraba en cada mordida. La mezcla del borde dulce de wafre con el ahumado del tocino conquistaba a todos, demostrando que los productos modernos de congelador podían simplificar la planificación sin sacrificar la diversión. La ensalada cuadrada de aspic de tomate llevaba la obsesión de la época por la gelatina a un giro salado. El jugo de tomate se mezclaba con gelatina sin sabor, un toque de limón y un poco de sal de apio. Una vez cuajado, el bloque rojo se cortaba en cubos prolijos y se servía sobre hojas de lechuga. Estos bocados frescos y ligeramente ácidos ofrecían un contraste perfecto con los platos cremosos y pesados de las comidas comunitarias. Además, podían prepararse con antelación, lo que los volvía ideales para las anfitrionas que buscaban belleza y practicidad a la vez. Invitados y vecinos admiraban el aspecto brillante y la textura firme que parecía más elegante de lo que realmente era. El café gelificado con crema convertía una simple taza en un postre inesperado. El café fuerte se mezclaba con gelatina y azúcar y al enfriar se servía cubierto con una cucharada de crema batida.
Su sabor amargo y dulce al mismo tiempo atraía a los adultos que querían algo menos empalagoso, y lo mejor es que podía prepararse con horas de anticipación, dejando libre a la anfitriona para disfrutar de sus invitados. Su color ámbar de oscuro y el vaivén suave del postre lo convertían en una presencia elegante en la mesa, probando que incluso lo cotidiano podía lucir sofisticado con un poco de ingenio. Los aros de piña con queso cottage ofrecían un equilibrio de dulce y cremoso que se adelantaba a la tendencia saludable de la posguerra. Un aro de piña en su plato, coronado con una bola de queso cottage frío y espolvoreado con un poco de paprika o cebollín picado, proteína, fruta y frescura en segundos, servidos en una presentación vistosa que encantaba tanto a los niños como a los adultos. Era ligero, rápido y económico, perfecto para tardes cálidas o visitas improvisadas. Las galletas rápidas de avena llenaban las cocinas con el olor a azúcar moreno y cereal tostado en apenas minutos. Con solo avena, un poco de leche, azúcar y grasa ablandada, la masa se dejaba caer a cucharadas sobre la charola y en poco tiempo había galletas tibias y blandas en la mesa. Eran el recurso de emergencia para las meriendas escolares, las visitas inesperadas o las tardes reinosas en las que todos pedían algo dulce. Simples, prácticas y hogareñas se ganaron un lugar permanente en la memoria de toda una generación. Los cócteles individuales de camarón daban un aire costero y elegante a las fiestas caseras. Camarones enlatados o congelados se mezclaban con una salsa rápida de ketchup, rábano picante y limón. Servidos en pequeños vasos o cápsulas de papel, se convertían en un aperitivo vistoso y refrescante. Con apenas unos ingredientes baratos, se lograba un plato festivo que parecía sacado de un restaurante. Rápido, fresco y siempre bien recibido, este cóctel fue uno de los favoritos de la época para reuniones y tardes de verano. Estas recetas aparecían en antiguos libros de cocina de los años 50 a los 70. Un pequeño truco peculiar que permitía aprovechar las sobras y preparar la cena en solo 10 minutos. No era nada sofisticado, pero funcionaba, especialmente para las familias que tenían que hacer malabarismos con sus ajustados sueldos y sus aún más ajustadas listas de la compra. Puede que hoy en día no veas el arroz frito con ketchup en los menús, pero en aquella época era una solución práctica para las noches ajetreadas y las despensas vacías. Convierte las sobras en algo caliente, saciante y curiosamente reconfortante. Es curioso cómo las combinaciones más extrañas son las que a veces más nos gustan. Cuéntanos qué receta rápida de los años 50 te atreves a probar primero. Deja un comentario, dale a me gusta para ver más delicias del pasado y sus listas, y suscríbete para seguir disfrutando de la cocina retro.